Tiene también en título principal, por supuesto, crisis en Medio Oriente, el G7 pide que no haya escalada y los mercados buscan refugio, ¿no? Y a partir de eso los pedidos de paz también que se van dando. Pero bueno, esto también son parte de los títulos de esta mañana en todos los medios que hacen eje en lo que puede pasar en términos económicos y también diplomáticos y bélicos a partir de lo que está pasando en Medio Oriente. Y tenemos en comunicación telefónica también a Juan José Carvajales, especialista en temas energéticos. Juan José, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico y el equipo de la 530 te saluda. Buen día, Nicolás, ¿cómo te va? Un saludo a toda la audiencia. Bien, gracias por el tiempo, Juan José. Bueno, veníamos repasando recién todos los frentes, ¿no? que pone en alerta y en emergencia este conflicto entre Irán e Israel a partir de los ataques y lo que pueden ser también las respuestas y la escalada. Y vos mencionás ahí en tus redes sociales también lo que puede pasar en cuanto a los mercados de petróleo y energéticos en esta línea. En un rato, por supuesto, te voy a preguntar por las tarifas, pero teniendo en cuenta que es la información de la mañana, quería consultarte porque hay mucha nota en esta mañana también de cómo impacta económicamente y energéticamente esto que está pasando en Medio Oriente. Sí, porque hay una ligazón entre los mercados globales de petróleo y lo que sucede en Argentina. Sí, cada vez que hay una crisis geopolítica como la que estamos viviendo, eso impacta en la cotización de un commodity como es el crudo. Lo vemos en indicadores como el WTI o el Brent, que es el que se utiliza de referencia en Argentina. Hoy está en torno a los $90 el barril. Ya venía en ese nivel desde que estalló la crisis entre Israel y Hamás. La verdad que no se ha movido en estas últimas 24 horas como se preveía, no se ha movido esa cotización, quiero decir. Pero bueno, es una situación en desarrollo, así que habrá que estar atento. Y decimos que tiene una vinculación con nuestro país porque la cotización de ese commodity como el crudo, decíamos, se toma de referencia en Argentina al momento de comercializar el crudo que Argentina produce en Vaca Muerta y en otras cuencas, y que también exporta en un 15-20% del total de su producción. El gobierno está intentando que la venta de crudo local tenga continúe con una paridad de exportación, continúe el alineamiento con esa paridad de exportación, así que vaya hacia lo que se llama el export parity, la paridad de exportación, y eso hace que las productoras quieran vender más caro el crudo a los refinadores. José, te pregunto con respecto a lo que es también la subida del precio del crudo. Digo, veníamos de lo que fue la pandemia, donde llegó a valer negativo directamente el barril de petróleo. Y después, a partir de eso, todas las cosas que fueron pasando fueron haciendo que vaya escalando el precio. Digo, no podemos creer en las casualidades, ¿no? Con respecto a este tema. Sí, en esa coyuntura de la pandemia con el virus de COVID, sí, el WTI llegó a estar negativo, recordábamos, pagaban para que se lleven el crudo de los tanques en Estados Unidos, Sí. el Brent llegó a estar en $20, pero después tuvimos coyunturas donde se revirtió esos niveles, no solo porque volvió la demanda, en ese momento estábamos todos guardados, nadie se movilizaba por ningún medio, pero después tuvimos a fines del 2021 una coyuntura de estrés en las cadenas de suministro, eso hizo subir el precio sobre todo de los diésel. Después a principios de 2020 la guerra de Ucrania, el inicio de la guerra de Ucrania, que también escaló los precios, y todo esto mientras la OPEP, que es quien regula la oferta, ¿no?, tenía reuniones periódicas para ir midiendo hasta dónde liberaban
producción, porque pueden hacer eso, abrir el grifo o cerrarlo, mientras que Estados Unidos también trataba de terciar ahí con la producción del shale. Y eso, bueno, no lo estamos viendo nuevamente ahora, ¿no? Digamos, el mercado de provisionamiento está medianamente estrecho, y la OPEP juega a ver si libera más producción o no, si Estados Unidos también, digamos, refuerza las sanciones contra Irán en este contexto, que también está vendiendo gran parte de su producción. ¿Qué pasa con Rusia, que también, a pesar de las sanciones, aprovecha estos contextos para vender incluso más caro que la media internacional? Entonces, bueno, es todo un cuadro de situación que tiene, como cualquier cotización libre en los mercados, bueno, tiene sus vaivenes por época. Estamos hablando con Juan José Carvajales, que es especialista en temas energéticos. Juan José, te llevo a lo estrictamente local, que por supuesto también está vinculado con esto, pero que es el tema de las tarifas, ¿no? Digo, ya empezamos a recibir las tarifas multiplicadas por 3, por 4, en algunos casos por 5. Primero le tocó a los comercios, ya lo estamos empezando a ver también en los domicilios particulares. Bueno, contame, digo, ¿qué aparte de lo que tiene que ver con un ataque al bolsillo, con lo que es el impacto también en la economía doméstica de cada una de las familias, contame cómo es la ecuación o qué cuenta crees que puede estar sacando el gobierno nacional sobre estos tarifazos de 300, 400, 500%. Primero explicar un punto. Cuando nosotros hablamos de tarifas así en genérico, lo que tenemos que pensar es en la boleta que recibimos en nuestra casa. En esa boleta tenemos varios componentes adentro. Entonces tenemos que poder discriminar lo que es precio, lo que es tarifa y lo que es subsidio. Cuando hablamos de precio, es el precio tanto de producir el gas natural como de generar la energía eléctrica, ¿sí? En su etapa mayorista, digamos, que tiene un precio único para todo el país y que eso lo regula el Estado Nacional. Y ahí suelen entrar los subsidios, ¿no? En este sentido, del precio total que cuesta un metro cúbico, producir un metro cúbico de gas o generar un megavatio eléctrico, bueno, el Estado suele subsidiar, en términos redondos, 2/3 partes de ese precio, para toda la demanda. Lo que comenzó con el gobierno anterior es un proceso de segmentación por tipo de demanda, por tipo de usuario. ¿Te acordás la época de final de Guzmán y principio de Massa? Se dividió en 3 niveles a los usuarios, según el poder adquisitivo, y se comenzó a trasladar parte de ese precio a la demanda. Entonces, sí. ¿Esto qué implica? Simple, es una reducción de subsidios. No es que los productores o los generadores iban a cobrar más, sino que el Estado iba a dejar de pagar una parte de ese precio y iba a mejorar sus cuentas fiscales. ¿Eso está pasando? Sí, está pasando con este gobierno y de una manera acelerada, digamos, y decididamente marcada, aunque ahora por temas inflacionarios se está moderando un poco. Pero esa es una parte de la cuestión. La otra parte es efectivamente las tarifas. Cuando hablamos de tarifas, estamos hablando de precios que ya son regulados, y ahí entra en la cuestión lo que cobran las empresas de transporte y de distribución. Para fijar esas tarifas, el gobierno hace audiencias públicas, las empresas solicitan un nivel de recomposición tarifaria y después los entes reguladores, el ENARGAS para todo el país, y después en el sector eléctrico cada ente regulador, para de nuevo pero después hay en cada provincia, bueno, van fijando lo que son los valores agregados de distribución. Ahí también el gobierno está incidiendo porque con los 2 DNU que están vigentes, el 55 y el famoso DNU 70, inició un proceso de recomposición tarifaria y ya están los valores para la distribución eléctrica y la distribución de gas. Entonces, ¿qué es lo que recibimos hoy en la boleta o lo que estamos empezando a recibir en la boleta, ¿no? Por un lado, una reducción de los subsidios y por el otro lado, una recomposición tarifaria. Ambas decisiones de gobierno inciden en que los hogares paguen más, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué nivel paga más y quiénes? Bueno, todavía está, no tenemos la decisión final,
porque todavía no está definido cuál va a ser el nuevo nivel de subsidios que va a otorgar el gobierno. Bien. Lo que hizo fue, cierro la idea, hizo fue centralizar los nuevos subsidios en lo que se llama la canasta básica energética, que va a ser un instrumento para llevar subsidios a los hogares. Va a ser muy reducido este instrumento, pero todavía no fijó los nuevos niveles. Estamos hablando con Juan José Carvajales, que es titular de la consultora Passepartout, especialista en temas de energía y también ex subsecretario de Hidrocarburos de la Nación. Te pregunto, Juan José, porque se habla mucho también y hay un debate que a veces se plantea sobre esto de subsidiar la demanda o subsidiar la oferta. ¿Me podés explicar a modo de cierre cómo sería eso y tu visión al respecto? Porque digo, una cosa es subsidiar al consumidor, ¿no? Digo, estamos hablando de eso, y lo otro es a quien produce. ¿Qué pasa con eso y dónde está el debate ahí? Te pongo un ejemplo con el gas natural. Sí. Hoy hay contratos del Plan Gas que le dicen al productor, bueno, usted saque el gas y póngalo en el sistema a un promedio, digamos, redondo de $4. Claro. Pero los usuarios van a pagar $1 y el Estado Nacional va a pagar 3. ¿Y cómo se hace ese pago? Bueno, una transferencia directa del Estado Nacional a los productores, con lo cual la distribuidora, cuando nos pasa la factura final, nosotros no vemos esos $3. Por eso es un subsidio indirecto a la demanda. ¿Pero qué sería un subsidio directo a la demanda? Bueno, ahí lo podemos ver en el mercado de las garrafas, del GLP. ¿Qué quiere decir? Que en el mercado la garrafa vale lo mismo para todo el mundo. Vos que una garrafa la vas a comprar, hoy estará, no sé, 10.000 pesos, para poner un número. Pero hay parte de los usuarios que están identificados como sectores vulnerables, a los cuales el Estado después les reincorpora, o sea, les devuelve parte de ese precio a través de una tarjeta de ANSES. Entonces uno recibe un pago del Estado, el usuario final, recibe un pago del Estado. Entonces es un subsidio directo a la demanda a quienes lo necesitan. Esos son básicamente los dos modelos. Bien, bien. ¿Y vos crees que uno es más beneficioso o más efectivo que el otro? Bueno, según donde uno se pare, ¿no? A ver. Porque un subsidio a la oferta hace que una mayor cantidad de demanda esté subsidiada, ¿no? Porque ya todo el sistema mayorista obtiene un precio diferencial. Y no solo la demanda residencial, también la demanda comercial e industrial. Ahora, cuando uno va a un proceso de subsidio directo a la demanda, ya necesita otras bases de datos, necesita otro trabajo por parte de la administración, de la Secretaría de Energía, es más complejo, y yo creo que, retomando la pregunta anterior, creo que por eso se está demorando esta canasta básica. No es fácil instrumentarlo, porque hay que discriminar muy bien quién es el universo beneficiario, ¿no? Y no solo en un país donde gran parte de los ingresos no son en blanco, entonces es difícil ver, bueno, cuánto gana cada familia y cuánto de ese ingreso que va a destinar a pagar la luz y el gas, bueno, tiene que ser subsidiado o no. Bueno, es más complejo que hacerlo realmente a la oferta. Yo creo que el gobierno, no es que lo creo, lo ha anunciado, el gobierno va hacia un esquema de ese tipo, de subsidio a la demanda, pero bueno, no es fácil instrumentarlo. Juan José, te agradecemos el tiempo y la pedagogía siempre para hablar de estos temas. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, es un placer, queda a disposición, y un saludo a la audiencia. Abrazo grande, gracias, buen día. Ahí estaba Juan José Carvajales, titular de la consultora Passepartout y ex subsecretario también de Hidrocarburos de la Nación.